Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga, qué bendición es poder estar una vez más en la casa de nuestro Dios. Vamos a darle gracias al Señor porque nos permite una vez más poder aprender de su palabra, poder estudiar. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora, Señor, porque tú eres fiel a nuestras vidas y tú eres bueno. Gracias porque no nos has dejado, gracias porque no nos has desamparado, gracias porque Señor, a pesar que vivimos en un mundo lleno de maldad y muchas veces, Señor, no estamos exentos de pasar algunas cosas, tú guardas nuestras vidas. Señor, que tú nos puedas bendecir, nos puedas cubrir, nos puedas guardar. Pedimos por nuestros hermanos que piden por su salud, nuestra hermana Sara Lilian de Varillas, Levi Cepeda. Oramos por la vida de nuestra hermana Marina de Aguilar, por su familia. Por las peticiones especiales de nuestras hermanas Mabel, Telma Núñez, Jackie de Donado, Guadalupe de Rodas y su familia, por la guianza espiritual en la familia Hernández Flores. Señor, por cada uno de los pastores de Misión Cristiana Judá, por nuestro pastor general, que tú lo sigas guardando, que tú le des fuerza, salud, Señor, que también él pueda tomar reposo cuando su cuerpo, Señor, ya no da más. Señor, por el pastor Waldo, por el pastor Amílcar, por nuestra hermana Milagro de Bonilla, Señor, en la recuperación de sus ojos, también por el pastor Alberto Picarielo y por el pastor Alberto Campo. Bendice a ellos, a cada una de sus familias, a cada uno de sus congregaciones, que tú los puedas guardar y tú los puedas bendecir. Te pido por cada uno de Misión Cristiana Judá aquí en Esplendora. Bendice a cada una de las familias, bendice sus trabajos, sus alacenas, la provisión para cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Este día vamos a empezar con el libro de Jueces. Venimos de estudiar el libro de Josué. Vimos la introducción y vimos cada una de las partes. Prácticamente un resumen, porque de eso se trata esta enseñanza. Repito una vez más, sería muy bonito poder estudiar versículo por versículo, ir estudiando y saber, pero se nos va a alargar mucho y el punto es poder ir conociendo de una manera generalizada y tal vez más adelante ir viendo algunas cosas, algunos aspectos específicos para poder comprender más de esto, ¿verdad? Así que hoy vamos a ver la introducción al libro de Jueces. Es un libro que tiene 21 capítulos y, y habla sobre el periodo turbulento de transición. ¿Por qué razón? Porque venimos, dice Jueces 1:1, quiero comenzar con eso, y esto nos va a dar una idea de lo que sucede con Israel ya en la tierra de Canaán. ¿Por qué? Porque la conquista de Canaán continuaba. Que Josué ya no estuviera no significaba que el trabajo se había terminado, sino que al contrario, lo vimos en la enseñanza pasada, Josué insta al pueblo y por eso es que allá le dice, ¿verdad? Yo y mi casa serviremos a Jehová. De esto hablamos y lo extendimos un poco este domingo. Ese de yo y mi casa no es, sí, aquí venimos. No, 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 no. Es quitar aquellas costumbres o dioses paganos que vienen de nuestros ancestros. Cuando habla de Egipto, habla del mundo, lo que nosotros hemos conocido. Amén. Y de los nuevos, de la religiosidad, de las cosas que nosotros podemos llegar a tomar. Dentro de esta religiosidad se puede estar el libertinaje o también irse al otro extremo del legalista, ¿verdad? Pero bueno, entonces, oiga cómo empieza Jueces 1:1 y esto es lo que nos da la idea cuando digo un periodo turbulento de transición. Jueces 1:1 aconteció,
aconteció después de la muerte de Josué. ¿De qué se trata el libro de Jueces? Del período después de la muerte de Josué. Que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Amén. Entonces, con esto partimos para poder entender. Ahora, nombre y protagonista. El libro recibe, y por favor póngame atención en esto, esto es fundamental. El libro recibe su título de los personajes sobresalientes llamados jueces. En hebreo es Safetín, los cuales fueron suscitados, puestos por Dios, escogidos por Dios en momentos difíciles para librar a su pueblo de sus opresores. Ahora, obtenida la victoria y con el prestigio que esto les daba, gobernaban al pueblo. Estos eran los gobernadores del pueblo. Una cosa muy importante, no administraban justicia entre particulares. Cuando se habla de estos jueces y de lo que vamos a estudiar a lo largo del libro, no está hablando de que eran los jueces entre los demás. Recuerde que eso ya estaba establecido. Estaban los ancianos y había un dispositivo de un sistema judicial dentro del pueblo de Israel, algo que inició allá con Moisés. Entonces, aunque se le llama jueces, ocupaban más la función de liberar y de ser gobernadores, es decir, que ellos estaban sobre Israel o una región, que el ser jueces civiles. Para eso, rápidamente, Jueces 3.9. Jueces 3.9 dice: entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hijo menor de Caleb. Entonces, jueces, vamos a entender, vamos a comprender de que no eran los jueces para resolver los problemas a diario de Israel, sino como el gobernador de una región. Y cuando usted oye, el libro de los jueces habla de los libertadores o que fueron gobernadores. Ahora, no eran como los reyes, pues no se permitía que sus hijos heredaran su puesto. El hijo de un juez no podía sucederlo. ¿Por qué? Porque era Dios el que ponía, era Dios el que llamaba. Tampoco actuaban por regla general en beneficio de más de una tribu, exponencialmente de un grupo de tribus, como en el caso de Débora, Barak y Gedeón. Parece que a veces dos jueces ejercieron simultáneamente su autoridad, cada uno sobre su propio territorio. Ahora, los jueces procedían de distintos estratos de la sociedad y hasta hubo entre ellos una mujer. No era aquellos que habían sido príncipes, ni tampoco el juez tenía que ser de lo más bajo. Recuerde que vamos a verlo más adelante, el caso de Jefté, el caso de Jefté, que lo tenían como un bastardo y llegó a ser juez. Tuvieron, sin embargo, dos rasgos en común. Fueron especialmente elegidos por Dios para librar a su pueblo y fueron embestidos por el Espíritu para llevar a cabo su misión. ¿Qué más? Por lo general, no tenían milagros como credenciales, solamente obtenían victorias. No estaban allí porque habían hecho algo sorprendente, sino que de la nada el Señor los había llamado. Si no, veamos el caso de Gedeón. ¿Dónde estaba Gedeón? Gedeón estaba escondido y tenía temor. Y hubo una gran situación con Gedeón, ¿verdad? Si esto se da aquí, si esto se da allá, pero yo tengo temor. Para muchos, Gedeón no tenía por qué haber sido un libertador si era un cobarde, entre comillas. Amén. Pero como no era por algo que habían hecho,
sino por una elección del Señor. ¿Qué más? Tenían muchos defectos morales. Sansón, Jefté, podemos por mencionar unos, ¿verdad? Pero también tenían valentía. Algunos como Jefté y Sansón son contados entre los héroes de la fe en Hebreos 11. Su obra era brutal y despiadada porque era una lucha, pero era una lucha por su vida y por la defensa de la existencia misma de su pueblo. Si lo podemos ocupar de una manera, llegaron a ser sanguinarios, pero era o morimos nosotros o mueren ellos, o muere este pueblo o mueren los paganos. Entonces, no debemos juzgarlos a la luz de la revelación que podemos encontrar en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Vivían en una época oscura, confusa y violenta. Ahora, de estos jueces, 6 se consideran más importantes por el hecho de ser tratados en detalle, que conocemos más, hay más contexto. Otoniel, Ahod, Barak, Gedeón, Jefté y Sansón. Los otros 6 jueces, cuya actividad se narran brevemente, fueron llamados jueces menores. Entonces, hubieron 12 jueces, 12 jueces mayores y 12 jueces menores. Ahora, hubo otros 2 jueces cuyos periodos se describen en primer libro de Samuel, que fue Elí y Samuel. Parece que ellos gobernaron toda la nación en el periodo inmediatamente interior a la inauguración de la monarquía. Entonces, en total, eso nos da, si lo podemos tocar como de esta manera, incluyendo a Elí y Samuel, 14 jueces. Ahora, estamos viendo, este es el primer punto, nombre y protagonistas. ¿Para qué fueron llamados? Para liberar. Amén. Para liberar a Israel de los enemigos. 2. Autor y fecha en que fue escrito. Según la tradición judía, Samuel fue el autor, pero nadie lo sabe a ciencia cierta. Nadie lo sabe por decir, sí, ajá, aquí dice que él lo escribió. Se estima que fue escrito después de la coronación de Saúl, pues se encuentra 4 veces la expresión: en aquellos días no había rey en Israel, que lo podemos ver en Jueces 17:6, Jueces 18:1, 19:1 y 21:25, y data de antes de la toma de Jerusalén por David, en 2 de Samuel 5:6, porque los jebuseos estaban todavía en aquella ciudad. Jueces 1:21, ese lo tenemos a la mano. Jueces 1:21. Mas el jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Y también, pero no lo vamos a leer, Jueces 19 del 10 al 13. Ahora, parece haber sido escrito en el reinado de Saúl o en los primeros días de David. Y es probable que el autor empleara fuentes tanto escritas como orales, es decir, aquello que había quedado escrito, pero también aquellos testimonios. Hay algo muy importante y eso es el tercer punto: el período de los jueces. ¿Por qué? Porque fíjese que Josué, y aquí hay que ponerle algo muy importante para poder entender. Josué fue un libro en el cual narra victorias. ¿Qué describe el libro de Josué? Narra victorias. ¿Por qué? Porque lo que leímos allá en Josué, en el último capítulo, cuando da un elogio a Josué y que dice, y que mientras Josué estuvo al cargo de Israel, Israel no fue vencido. Leámoslo. No me quiero inventar palabras, pero no sé si es ahorita se me fue.
24, que es el último. Perdón, estaba leyendo en otro lado. Josué 24, 31. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Bueno, ahora, ¿qué le quiero decir con esto? Regresando otra vez a Josué y a Jueces. Josué es un libro de victoria, pero Jueces es un libro de derrota. Y con esto usted puede tener un parámetro. Josué, un libro de victoria. ¿Por qué? Porque mientras Josué estuvo, se sirvió a Jehová. ¿Cuál fue la promesa del Señor allá en Josué 1? Para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, ¿sí? Y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué pasó con los jueces? Ellos no pudieron mantenerse. Ahorita lo voy a, no me quiero adelantar, pero Josué es un libro de victorias, Jueces es un libro de derrotas. Mientras que el libro de Josué habla de la conquista de 7 naciones en 7 años, Josué describe 7 apostasías, 7 opresiones y 7 liberaciones. Después de la muerte de Josué hubo una gran decadencia en Israel, en todos los ámbitos, espiritual, moral. ¿Por qué? Porque ya no había gobierno central y la cooperación entre las tribus dependía mayormente de la religión común, no de otra cosa. La lealtad a Jehová les había traído unidad y victoria. Ahora la apostasía los llevaba a la debilidad y al sometimiento de sus adversarios. ¿Por qué no había autoridad central? Porque la palabra, como dijimos hace un momento, ¿cuántas veces leemos? Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Qué había en Israel en este momento? Anarquía. Las tribus hacían la guerra aisladamente y así se debilitaron delante de sus enemigos. Perdieron la unidad. Recuerde que cuando las 2 tribus y media quedan del otro lado del Jordán, Moisés les dijo, ustedes tienen que ir allá a ayudar a sus hermanos. Y entonces estas tribus dijeron, sí, vamos. Y después que conquistaron todo esto de los 7 años, regresaron y ellos se apartaron, se fueron enfriando y las tribus que llegaban a saquear, a conquistar, fueron, ¿cómo se llama?, mezclándose a tal punto que desaparecieron estas tribus antes que la otra parte. Pero se perdió la unidad. ¿Qué pasa cuando nosotros nos alejamos de los caminos del Señor o desviamos su palabra? Se pierde la unidad. ¿Qué más? No desalojaron a los antiguos habitantes de Canaán, ni se unieron ante las invasiones. Por lo tanto, no podían o no pudieron resistirla. Había señales de anarquía, violencia y hasta de cismas tribales. El estado espiritual y moral era muy lamentable. ¿Por qué razón? Porque fíjese que los hebreos se casaban con cananeas y adoptaban muchas de sus costumbres. ¿Qué fue lo que vimos el jueves pasado? Josué les dice, tienen que sacar de en medio de ustedes los ídolos antiguos, los del otro lado del río, los que vienen con Taré. Es decir, ustedes tienen que sacar todas aquellas costumbres e ídolos que vienen ancestrales. Tienen que quitar los de Egipto, porque son los que conocieron. Y no se tienen que contaminar con los que van a encontrar aquí en Canaán. Y entonces, ¿qué sucedió? Fueron arrastrados a participar en los ritos obscenos de los paganos. Entonces llegó a prevalecer una mezcla de
paganismo y el culto a Jehová, que esto se llama sincretismo. Y al día de hoy sigue vigente el sincretismo. ¿Por qué? Porque hay muchas celebraciones que se dan al día de hoy que son paganas y que se cristianizaron, se le pusieron otro nombre y ahora las unimos. Ahora las unimos. Porque, óigame, un ejemplo, el conejo de Pascua se celebra dentro de las iglesias. Es una tradición, costumbre pagana en representación o adoración a Semiramis o a Astarte, Astarot, etcétera, y todo lo demás. Y se le puso cristianismo y ahora lo tenemos dentro de las iglesias. Y hoy en las iglesias esconden conejos de Pascua, huevos de Pascua, porque los conejos no ponen huevos, ¿verdad? Primero, ¿verdad? Pero eso no nos damos cuenta. Pero bueno, entonces se mezcla. Entonces, la existencia misma de la fe monoteísta es un solo Dios, estaba amenazada. Ahora, la situación social era igualmente pésima. En muchos lugares los israelitas no disfrutaban de una vida de paz y seguridad, pues a menudo se veían obligados a compartir la tierra con los antiguos habitantes de Canaán. Algo que no es nuevo y que se sigue dando hasta el día de hoy. Algunos observan, según los datos de las excavaciones, trae una revelación, y es que había mucha pobreza en aquel entonces. ¿Cómo se sabe? ¿Cómo se sabe la pobreza? ¿Cómo se sabe tal cosa? ¿Cómo se sabe? ¿Cómo se puede llegar a esto? Mire, cuando se hacen las excavaciones, se segmenta por los niveles de tierra que se encuentra. Y según lo que se encuentra allí, los arqueólogos, que tienen muchos estudios, pueden llegar a decir, esto es de tal periodo, y según lo que se encuentra allí, dicen, aquí se hizo esto, se hizo aquello, etcétera. Entonces, revelan que había mucha pobreza en aquel entonces, y era tremenda la lucha que tenía Israel para sostener sus territorios con las tribus hostiles alrededor. Estas siempre estaban prestas a invadir su tierra y despojarlo en cuanto manifestara la más mínima señal de debilidad. Recuerde que con Gedeón, los amalecitas, ¿verdad? Que llegaban, miraban que ya era el tiempo de la siega y llegaban a tomar todo. Madianitas, porque madianitas, no amalecitas, madianitas. Oiga lo que dice Josué 6:1, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y dice el 6:3, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas, entonces sí, mire, perdón, es que con tanto nombre en la cabeza, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Ya lo vamos a ver más adelante todo esto, pero es para ir comprendiendo, ¿verdad?, qué es lo que se estaba dando en esta ciudad. Llegaron a ser tiempos muy críticos en la historia del pueblo hebreo, y más de una vez debe haberles parecido de que ninguna manera podrían escaparse de la aniquilación. Amén. Punto número 4, la cronología. Y aquí hay que tener un poco de cuidado. La cronología de Jueces resulta oscura, ya que la suma de los años de gobierno de los
libertadores y de los invasores es de 410 años, cuando se suma, es una cifra excesiva que no se ajustaría a la realidad histórica. Porque una cosa es que los eventos hubieran sido sucesivos. Terminó uno, entró el otro, pero no fue así. Se puede reducir suponiendo la coexistencia de varios de los jueces. Quiere decir que puede ser que hayan habido dos jueces en el mismo tiempo, como lo indica Jueces 10:7. Vamos a Jueces 10:7. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón. Amén. Entonces, la opresión amonita fue en el oriente y la de los filisteos en el occidente, y estas fueron simultáneas. Entonces, se insinúa pues que había contemporaneidad entre la actividad de Jefté en el oriente y la de Sansón en el occidente de Canaán. ¿Por qué razón? Porque Sansón no peleó contra los amonitas, sino contra los filisteos, y Jefté contra los amonitas. Otra particularidad de la cronología es la naturaleza de las cifras. La repetición de las cifras 40, duración de una generación, eso ya lo estudiamos, que se tomaban 40 años desde que nace la persona hasta que nace el hijo. Se tomaba como 40 años, pero en muchos casos se llegó esto a reducir y se ponía 25 años. Nace la persona y a los 25 años tiene su primer hijo. Ese era el tiempo de la generación. Entonces, la repetición de la cifra 40, duración de una generación, o de su múltiplo 80, o de sus submúltiplos 20, 10, etcétera, puesto que la naturaleza no procede con esta regularidad, es probable que el autor no tuviera acceso a las cifras exactas y que solo diera aproximadas. Pero eso no es lo importante. Lo importante es el mensaje, ¿verdad? Ahora, algunos sugieren la siguiente cronología. En el año 1200 a Otoniel, en el 1170, recuerda que como vamos hacia el año cero, se va reduciendo. 1200 es antes y 1170 después. Entonces, 1200 Otoniel, 1160 a Od, 1150 Sangar, 1125 Débora y Barak, 1100 Gedeón, 1070 Jefté y también 1070 Sansón. Amén. Ok, propósito del libro. ¿Cuál es el propósito del libro de los jueces? Son varias las razones por las cuales fue escrito el libro. Y vamos a ver tres. A. Relatar la historia del pueblo escogido. Vamos a ver tres propósitos. Dentro de un quinto punto vamos a ver tres subpuntos. A. Relatar la historia del pueblo escogido. En el período comprendido entre la muerte de Josué y la inauguración de la monarquía. Entonces, el libro de los jueces relata la historia después de la muerte de Josué hasta la ascensión al trono de Saúl. Sin embargo, al autor no le interesan tanto los aspectos históricos en sí mismos, más bien insiste en las lecciones espirituales que podemos sacar. No describe tampoco la historia de toda la época, sino los acontecimientos
que le servían para lograr su propósito. Entonces, por eso le digo, no nos vamos a detener en cronología, porque en el libro no es que no nos interese, tenemos que sacarle la lección espiritual para nuestras vidas. Porque podemos hablar de historia, podemos hablar de un hecho, pero una cosa es hablar de historia y otra cosa es la lección que hay para nuestras vidas. Segundo punto, o literal B, demostrar la personalidad de Jehová. ¿Por qué razón? Porque Él es santo. Y eso lo dejó muy claro. Él lo ha dejado siempre muy claro desde el inicio. Nos lo dice a nosotros, aunque nosotros actuemos de una manera incorrecta. ¿Qué más? Que como Él es santo y si su pueblo peca, castiga a su pueblo por los pecados. Pero es misericordioso también para salvarlo cuando el pueblo dio o da muestras de arrepentimiento. Cuando los israelitas ya no podían, ya no aguantaban, clamaban, como lo leímos en Josué 6, en el caso de Gedeón, porque dice 6:7, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de casa de servidumbre. Entonces, cuando Israel clama, en el capítulo 6, vemos el llamamiento de Gedeón. Entonces, el libro enseña, y aquí viene parte de la enseñanza, el libro enseña que la opresión es un castigo por la infidelidad. Mire qué tremendo, ¿verdad? La opresión es consecuencia de la infidelidad y la liberación es el resultado del retorno a Jehová. Literal C. Señalar la gran necesidad de establecer la monarquía. Es bien complejo, bien difícil cuando Samuel le dice al Señor, mira, me menosprecian porque quieren rey. Y el Señor le dice a Samuel, no te menosprecian a ti, me menosprecian a mí. Porque Israel debería de ser una teocracia. Y ellos quieren rey porque ven a las naciones paganas. Pero el Señor lo permite. Entonces se establece la monarquía, un gobierno central y fuerte. Porque sin la autoridad de un rey, cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 17:6. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Esto lo vamos a leer más de alguna ocasión. Y el 21-25. En estos días no había rey en Israel. Oiga, mire con la frase con la que termina el libro de Jueces. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¡Qué tremendo! Quiere decir que a pesar de todo lo que había pasado, de todos los pecados, de todas las opresiones, aún de las liberaciones que el Señor había hecho mandando a estos jueces libertadores, el libro de Jueces termina con cada uno hacía lo que bien le parecía. Quiere decir que habían vuelto otra vez a la idolatría, al paganismo, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy tremendo. Los dos apéndices que van del capítulo 17 al 21, porque fíjese que hasta el capítulo 16 vamos a ver jueces, lo que hicieron ellos. Del 1 al 16 vamos a encontrar a los jueces de lo que hicieron. Pero fíjese que del 17 al 21 describe gráficamente la anarquía cultural y moral de la época en que no había rey en Israel. Vamos a ver unos casos muy tremendos, como el levita y la mujer, como aquellos que se hacían
pasar o que eran sacerdotes, ¿verdad? El levita y su concubina, Micaía y el levita y las imágenes y el sacerdote Micaía. No, tremendo, tremendo todo lo que vamos. Yo creo que voy a tratar de que esos capítulos, aunque nos extendamos un poco, queden bien claros, porque hay una enseñanza muy grande en esos capítulos. Hermanos, que se dan cosas hasta el día de hoy. Ahora, volviendo otra vez. Entonces, del 17 al 21 vamos a ver la anarquía cultural y moral, y no digamos lo espiritual, la pobreza espiritual, porque no había rey en Israel. Muchas veces reinó el caos y hasta hubo guerra entre las mismas tribus. La historia de este periodo demuestra también que era preciso que las tribus se unificaran mediante la monarquía para poder hacer frente a las naciones invasoras. Cierto, ok, se pone rey y se puso un rey para que todos obedecieran a uno, porque imagínense, en las 12 tribus ninguno se ponía de acuerdo. Pero cuando se necesitaba que fueran liberados, entonces sí, queremos a uno y a uno seguían, ¿verdad? Muy tremendo. Fueron los filisteos los que finalmente les hicieron darse cuenta de la necesidad de tener un rey, pues los derrotaron en 2 ocasiones, capturaron el arca y ocuparon gran parte de Canaán. Primer libro de Samuel 9:15. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado permítame. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Amén. Entonces había que unirlos una vez más. Y qué tremendo es que en vez de obedecer a la palabra del Señor, ah, pidieron un rey, ¿verdad? Y el Señor se los dio, se los concedió. Tal vez le hacía falta la figura de ver cómo fue un Moisés, como fue un Josué, ¿verdad? Ver a uno y tal vez esto les iba a dar ánimo. Y ahí podemos ver una cosa, muchas veces necesitamos ver algo físico para poder tener una fe, para poder creer cuando es el Señor quien da la victoria. Ahora, sexto punto, ya vamos muy bien con el tema. El tema se encuentra en el pasaje del capítulo 2, versículos del 11 a 23, donde el autor explica la causa y el remedio de las calamidades que azotaban a Israel. Jueces 2, del 11 al 23. Vamos a leerlo. Y habla de la apostasía de Israel y la obra de los jueces. Habla de la infidelidad de Israel y cómo es que Dios levanta jueces. Dice Jueces 2, del 11 al 23. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Hermano, no hay más que añadir, con la lectura creo que es suficiente, ¿verdad? Entonces dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, el que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. ¿Qué es lo que el Señor les había dicho por medio de Josué? Despójense de los dioses antiguos, de los de Egipto, y no se mezclen con estos nuevos. Y eso dejaron. Ahora, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y Astarot.
y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, oiga, mire qué tremendo Jueces 2:15. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para hacer mal. La mano de Jehová estaba contra el pueblo de Israel para que sufrieran, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. 2:16. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos. Mire, volvamos otra vez. Perdón, que me detenga. Y Jehová levantó jueces que los librasen de las manos de los que les despojaban, de los que les robaban, de los que los mataban, de los que destruían. Pero tampoco oyeron a sus jueces. Qué increíble. Sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, mire qué tremendo, oiga, mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino. 20. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres, y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en mano de Josué. Yo le hago una pregunta, y esto no sigue siendo hasta el día de hoy. Qué tremendo, ¿verdad? Porque en lo físico sigue siendo hasta el día de hoy, en lo humano sigue siendo hasta hoy, y en lo espiritual sigue siendo en nuestras vidas. De los versículos que acabamos de leer de Jueces 2, del 11 al 23, presenta las experiencias del pueblo escogido como un ciclo que se va repitiendo. Tiene 4 fases. Israel deja a Jehová para seguir a otros dioses. La segunda fase, Dios los entrega en mano de los opresores. La tercera, en su aflicción, Israel imploró a Jehová. Y en la cuarta, Él le proporciona un libertador que rompe el yugo de los invasores. Esto pasó con cada uno. Mientras gobierna el libertador, los israelitas permanecen fieles. Pero cuando muere, vuelven a apostatar y la serie se repite. Por lo tanto, el tema es el ciclo constante de apostasía
castigo, arrepentimiento y liberación. Amén. Y como séptimo punto y último, contenido y estructura del libro, que esto ya es más un cierre. Es la continuación del libro de Josué. El libro de Jueces es la continuación del libro de Josué. Comienza con la muerte del gran caudillo y llega hasta el período de Samuel. Comprende 3 partes. Del capítulo 1 al capítulo 3 y versículo 6, una introducción que presenta la situación político-religiosa de las 12 tribus en Canaán. Del capítulo 3, versículo 7 al capítulo 16, que tiene 31 versículos, se puede decir que es el cuerpo del libro, que describe el ciclo continuado de pecado, opresión, oración y liberación del pueblo. Y del 17 al 21 vemos 2 apéndices históricos, uno que relata la migración de los danitas, es decir, de la tribu de Dan, con la fundación del santuario. Esto es el capítulo 17 y 18. Y la guerra contra Benjamín en el castigo del crimen de Gabaa. Capítulos del 19 al 21. Amén. Entonces, solo para finalizar, quedaría como para tener una idea, un bosquejo, pero lo vamos a desarrollar, ¿verdad? Esto es lo que espero primero Dios poder desarrollar, mejor dicho. El bosquejo seguiría así, serían tres temas principales o 3 puntos principales. El primero, época posterior a la muerte de Josué, del capítulo 1 al capítulo 3, versículo 6 de Josué. Y ahí vemos las campañas independientes de las tribus, mensaje del ángel de Jehová y los ciclos religiosos políticos. En el cuerpo del libro, que como le dije del capítulo 3 al 16, vamos a ver la historia de las opresiones y los libertadores. Vamos a ver, en Mesopotamia estuvo Otoniel, en Moab, Ahod, en Filistea, Sangar, en Canaán, es decir, en Jazor, Débora y Barak, en Madián, Gedeón, Abimelech, Tola y Jair, para los de Amón, Jefté, Ibsán, Elom y Abdón, y Filistea, Sansón. Y en la tercera parte y última del capítulo 17 al 19, la situación social que hubo en este tiempo, donde vamos a ver a Micaía y su idolatría y la atrocidad de Gabaa y la guerra civil. Amén. Bueno, yo espero que con la ayuda del Señor esto haya quedado claro. Amén, que esto haya quedado claro. Y si no, pues vuélvelo a escuchar otra vez. Amén. Vamos a llegar hasta aquí, pero esta es la introducción para poder comprender el libro de los jueces. Entonces, me quiero quedar con algo. Los jueces son aquellos libertadores que el Señor escogió para, valga la redundancia, liberarlos de los opresores. Segunda cosa que me lleva a este libro de jueces es las veces que se repite, cada quien hacía lo que quería. Y por último, Josué fue un libro de victoria y Jueces fue un libro de derrotas. ¿Cuál fue la diferencia? Es que Israel en el libro de Josué tenía un líder y en Jueces ya no. ¿Acaso el Señor se equivocó? No. ¿Quién se equivocó? El pueblo. ¿Con qué punto? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. El enfriamiento, hermanos, nos puede llegar a todos. Y podemos perder todo en un momento, en un impulso, en un deseo no retenido. Porque el libro de Josué es de día y de noche
meditarás en él. Jueces, cada quien hacía lo que bien le parecía. Entonces es nuestra decisión. O meditamos y tenemos temor a Jehová, o hacemos lo que nos ronca la gana, pero atengámonos a las consecuencias. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora, porque una vez más nos has permitido, Señor, poder estar aquí para aprender de tu palabra. Bendícenos, ayúdanos, necesitamos más de ti. Necesitamos cuidar nuestras vidas, ser fiel a ti. Bendice a cada uno de mis hermanos que en esta noche puedan descansar. Que tu amor y tu misericordia no se aparte. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y que pasen una feliz noche.